Hace mucho tiempo, en las lejanas tierras de Hyrule, una princesa llamada Zelda protegía la Trifuerza de la Sabiduría, objetos mágicos conferidos por las diosas Din, Farore y Nayru. Pero un día, Ganon, el príncipe de las tinieblas, invadió el palacio. La princesa separó su Trifuerza en 8 fragmentos y los escondió por todo el reino. Además, mandó a su sirviente Impa en busca de un guerrero con el coraje suficiente para vencer a Ganon. Enfurecido, el príncipe de las tinieblas encerró a Zelda y mandó a su ejército en busca de Impa. Cuando las tropas de Ganon estaban a punto de alcanzar a Impa, un joven llamado Link acudió al rescate. Después de que la sirvienta le contara lo ocurrido, Link decidió que vencería a Ganon, pero, sabiendo que este contaba con la protección de la Trifuerza del Poder, Link debía recuperar los 8 fragmentos de la Trifuerza de Sabiduría antes de emprender camino a la Montaña de la Muerte, donde la princesa Zelda se encontraba prisionera. Tras un largo periplo, Link recuperó la Trifuerza de la Sabiduría, derrotó a Ganon gracias a una flecha de plata y rescató a la princesa Zelda. Y así, el reino de Hyrule volvió a estar en paz. Hasta 6 años más tarde. Lo primero que todo el mundo dice de la primera secuela de Zelda es que es bastante inusual. En lugar de mantener el mismo juego con una ligera variación, se optó por un nuevo sistema de combate lateral que otorga mayor énfasis en la exploración. Es, de hecho, un juego mucho menos abierto que el original, obligándonos a mantenernos en ciertas zonas hasta que completemos los objetivos mediante una serie de llaves. Una vela para abrirse paso en la oscuridad, una balsa para cruzar el mar o una flauta para asustar a un monstruo que guarda un puente. Puede parecer un juego fuera de lo común en la saga cuando lo vemos en retrospectiva, pero la realidad es que todos los juegos de Zelda tienen siempre un componente importante de experimentación, sirviendo a veces como campo de pruebas para los equipos de Nintendo. El juego original salió en Japón el 14 de enero de 1987, aunque no vería la luz en Estados Unidos y Europa hasta finales de 1988. Esto significa que, cuando Estados Unidos aún estaba recibiendo el primer Zelda en agosto de 1987, la secuela ya estaba lista desde hacía meses. La idea original está acreditada a Shigeru Miyamoto, que buscaba crear un juego donde el combate lateral dependiera de alternar entre golpes altos y bajos. El mundo de The Legend of Zelda parecía un marco interesante donde se podían entender los golpes y contragolpes como una suerte de duelo de espadas y protección con el escudo. También es notable el enfoque en estadísticas, experiencia y niveles, fuera de lo que será habitual en la saga, lo que le confiere, junto a los enemigos que atacan al azar en el mapa global, ciertas conexiones con Dragon Quest, hasta el punto de que en la ciudad de Saria podemos encontrar una tumba que referencia a Elric, el héroe legendario de la saga de Enix. Para sacar el juego en menos de un año se contó con un equipo totalmente distinto a los desarrolladores del juego original, con la excepción de Takashi Tezuka como guionista. Aunque al principio se consideraba que iba a ser un spin-off y no una secuela directa, se optó por continuar la historia con un Link ya crecido, un adolescente de 16 años. La historia canónica es que Link recibe una marca en la mano el día de su cumpleaños que se corresponde con la Trifuerza del Coraje. Impa cuenta que el rey de Hyrule escondió esta última parte de la Trifuerza en el Gran Palacio para que el mal no se apoderara de él, lo que explica su ausencia en el primer juego. También conduce a Link hacia el Palacio del Norte, donde le muestra a la otra princesa Zelda, la original, con la que todas las demás comportan el mismo nombre. Es una de las más extrañas adiciones al canon porque no establece la antigüedad de esta Zelda. Sabemos que es posterior a la Zelda de Skyward Sword, puesto que recibe el nombre de esta, pero no si es anterior o posterior a la Zelda de Ocarina of Time, por ejemplo. Da lo mismo, lo importante es que no es la misma Zelda que el anterior juego, lo que establece que Zelda es el nombre que reciben todas las princesas y mantiene sus poderes como reencarnaciones de la diosa Hylia. El príncipe, hermano de esta Zelda ancestral, decide que quiere apoderarse él mismo de la Trifuerza del Coraje y trata de sacar la información a su hermana con la ayuda de un hechicero. Dicho hechicero lanza un conjuro contra Zelda que la deja dormida y el hechicero muere. ¿Por qué este hechicero sin nombre desaparece de la historia? Entre los jefes del juego se encuentra Karok, otro hechicero de aspecto similar, y hay varios enemigos que recuerdan a magos y sacerdotes. Pero dado que la historia establece que estos templos son pruebas puestas por el rey de Hyrule para demostrar el valor de un guerrero, este hechicero ha tenido que ser un agente externo, no relacionado.
el príncipe, cargado de culpa, termina por implantar por ley que todas las princesas se llamen Zelda en honor a su hermana. En fin, que la única manera de despertar esta Zelda es unir la última parte de la Trifuerza con las otras dos del juego anterior. Muy conveniente. Nuestra misión es recorrer 6 templos y usar 6 gemas en 6 estatuas para abrir el Gran Palacio y pasar la prueba del coraje. Por si fuera poco, las tropas de Ganon deciden que tal vez puedan usar la sangre de Link sobre las cenizas de su amo para resucitarlo. Por ello, cada vez que perdemos todas nuestras vidas, el juego anuncia de manera ominosa el retorno de Ganon, aunque no lo encontraremos en todo el juego. Pese a que la historia es poco menos que una mala excusa, algunos elementos del canon de la franquicia nacen aquí, como la habilidad de resurrección de Ganon, la Trifuerza teniendo una tercera parte llamada Coraje, la introducción de pueblos donde los residentes nos encargan tareas, Zelda siendo el nombre de distintas princesas a lo largo de la historia, o la primera vez que sugiere una relación romántica entre Link y Zelda. Otros elementos de este juego tienen su eco en Ocarina of Time, como los nombres de las ciudades para algunos de los personajes, y por supuesto la aparición del Link Oscuro. Con los años, Miyamoto pasaría a considerar Zelda 2 como un mal paso, y corregiría la dirección de la franquicia volviendo al estilo cenital en A Link to the Past. Pero la saga ha recuperado en ocasiones la vista lateral en breves momentos de Link's Awakening, o Oracle of Seasons y Oracle of Age. También se mantenía un scroll lateral en los infames juegos para CDI, Link The Face of Evil y Zelda The Wand of Gamelon, pero con un sistema de control mucho más defectuoso que quizás, para evitar comparaciones, sea la causa por la que se abandonó cualquier intento de seguir la senda de este juego. El combate de acción directa con enemigos visibles es uno de los elementos principales de la saga. Aquí, en lugar de tener enemigos fijos en cada pantalla, tenemos dos formas de encontrarlos. La primera es el mapa global, donde aparecen de manera aleatoria, pero a diferencia de Dragon Quest, aquí se nos indica con un diseño que implica su nivel de dificultad, fácil y difícil. Es bueno que los podamos ver en la pantalla por si queremos evitarlos, pero a veces aparecen demasiado cerca y rápido como para poder reaccionar. Cuando nos cruzamos con uno de estos grupos de enemigos, entramos en pantallas de combate asignada, donde podemos acabar con ellos o salir de allí. Que podamos ignorarlos es todo un acierto y evita que estos combates se vuelvan muy pesados, sobre todo cuando nos queda poca vida y estamos intentando llegar a un poblado a curarnos. Pero a medida que avanza el juego es más frecuente verse rodeado de muchos tipos de enemigos, algunos que requieren estrategias y hechizos distintos, por lo que puede llevar a quedarse bloqueado en ciertas zonas. Los esqueletos son un buen ejemplo de este diseño de combate. La primera vez que los atacamos se defenderán con su escudo, pero es obvio para el jugador que dejan expuestas sus piernas, por lo que intentaremos agacharnos para atacarlo. Esto es un preámbulo a los caballeros, que también pueden agacharse, lo que eleva la dificultad y pide más precisión y rapidez de reflejos. Los caballeros son el primer síntoma de los problemas del juego. En la teoría, son enemigos con un escudo que se defienden de nuestros ataques, lo que nos obliga a alternar entre golpes altos y bajos, pero en la práctica son demasiado rápidos y pueden bloquear nuestros ataques mientras contraatacan con bastante daño. La única forma de hacerles frente con algo de fortuna es saltar mientras nos movemos hacia adelante y, en el aire, golpear el botón de ataque para que les lastimen nuestra caída. El timing para esto es bastante inexacto y hay que acostumbrarse a él en cada nuevo enfrentamiento, lo cual lleva a que algunas veces sea preferible recibir daño y tratar de saltar sobre ellos y seguir avanzando antes que matarlos. Peor son los tipos de fantasmas que, además de quitarnos la vida y moverse erráticamente, también nos quitan puntos de experiencia, haciendo inútil tratar de matarlos para subir de nivel, porque siempre se acumulan varios. Estos aparecen en el cementerio y en el camino de acceso al último templo, por lo que al menos podemos centrarnos en el resto de zonas del juego, para subir al máximo el nivel antes de tener que perder lo que hayamos acumulado. A veces tenemos que cruzar estos puentes llenos de peces que saltan y lanzan bolas de fuego. Es inevitable compararlos con niveles similares en Super Mario Bros., en concreto los mundos 2-3 y 7-3, igual que este enemigo que parece que simplemente mantiene el mismo código que los Hammer Bros. Del mundo 3-1. Al menos al pasar cada pantalla, si morimos y nos queda vida de sobra, nos mantenemos en el mismo sitio. En cambio, si hemos agotado todas las vidas, reaparecemos en el punto inicial del juego, el Palacio Norte, teniendo que recorrer todo el mapa hasta el lugar en el que nos habíamos quedado. Con peleas tan endiabladas tenemos que acostumbrarnos a un ritmo particular y reaccionar muy rápido, lo que da mucho peso a cada enfrentamiento individual porque
independientemente de nuestro nivel, somos susceptibles de perecer en estos combates uno a uno contra los enemigos más antropomórficos. En ese sentido, me vais a perdonar, pero es imposible no compararlo con Dark Souls. Sí, abusamos mucho de las comparaciones con Dark Souls cuando se habla de videojuegos, pero creo que en este caso está más que justificado. No solo porque Hidetaka Miyazaki ha dicho explícitamente que la influencia de Zelda es enorme en su trabajo, sino que esa relación de combate uno a uno, que mantiene siempre en un alto grado de dificultad, el hecho de morir y tener que empezar desde el punto de origen perdiendo la experiencia, pero no todo el progreso, fomentan esa idea del combate recursivo presente en los Soulsborne. No es el ejemplo más claro dentro de la saga, porque Ocarina of Time es prácticamente el modelo definitivo para el combate en 3D, pero es el punto de origen en la franquicia. Este enfoque en el combate es interesante, pero bastante fallido. El principal error es con la falta de fiabilidad de las hitboxes, con la espada de Link siendo inapropiadamente corta comparada con las de algunos enemigos, y estos enemigos siendo demasiado rápidos cubriéndose o saltando y cambiando de rutinas. Demasiado fieros para acostumbrarse a ellos, lo que lleva a algunos encuentros tengan que ver más con la suerte que con la habilidad. Defenderse con el escudo es otro asunto. A veces podemos detener proyectiles y, en cambio, otras veces no. El hechizo escudo en realidad solo nos proporciona más resistencia temporal, y el hechizo reflejo solo funciona para ciertos tipos de proyectiles mágicos. A medida que nos aproximamos al Gran Palacio, el escudo se vuelve más y más inútil. El control es bueno, pero el desequilibrio de dificultad es su mayor punto negro, y no sería la última vez que un juego de Zelda tendría sus mayores problemas en poner todo el peso en un sistema de combate. El mayor elemento de RPG en esta entrega tiene que ver con el particular sistema de experiencia y subida de nivel. Cada vez que acumulamos puntos de experiencia en combate podemos llegar a un tope que, si se cumple, abre un menú con 4 opciones: subir a nuestro ataque, que otorga más daño a los golpes de nuestra espada, subir a nuestra magia, que provoca que nuestros hechizos consuman menos, o subir a nuestra vida, que permite sufrir menos daño al recibir un golpe. La cuarta opción es cerrar el menú, lo que actualiza el tope numérico hasta la siguiente cifra, permitiéndonos ahorrar esos puntos de experiencia en caso de que no queramos progresar estas 3 habilidades de manera lineal. Por ejemplo, podemos llegar a subir nuestra vida hasta el nivel 8 al máximo permitido, mientras mantenemos el ataque y la magia en nivel 1. En mi caso, dentro de la partida que ilustra el vídeo, fui dejando de lado la magia desde el principio, pues no es especialmente importante en el comienzo del juego, pero acabé necesitando desesperadamente aumentar de nivel esta habilidad para poder vencer a enemigos que solo son vulnerables a ciertos hechizos. Aunque la progresión no sea lineal, es bastante difícil terminar el juego sin haber subido las 3 categorías al máximo nivel, por lo que lo más conveniente es farmear experiencia muy pronto en el juego antes de avanzar. Los enemigos pueden dejar hasta 3 tipos de recompensa: los puntos de experiencia propios de este tipo de enemigo, un ítem para restaurar parcial o totalmente la magia, o bolsas de experiencia que dan más puntos de lo habitual. Ocurre que a veces hay enemigos que no otorgan ninguna experiencia o recompensa, como enfrentamientos con las bolas de fuego que, se supone, solo debemos esquivar. También a veces en el mapa se activan encuentros con enemigos ausentes. Cada vez que terminas un templo, el juego, independientemente de tu número de puntos de experiencia, te otorga el siguiente nivel, por lo que si estás cerca de conseguir ese nivel de forma natural, conviene matar a unos cuantos enemigos antes de poner la gema en la estatua y que el templo desaparezca. Nuestra vida y magia también dependen de un sistema más habitual en la saga: los contenedores. Hay 4 contenedores de magia y 4 de vida escondidos en el juego, y aumentan la cantidad de magia y vida que podemos llevar. Eso significa que podemos acabar el juego con 8 barras de vida y además con una mayor resistencia gracias al nivel máximo de la habilidad de salud. Pero aunque parezca redundante, el juego es tan implacable que se hace insuficiente en muchos momentos. De hecho, contamos con un número limitado de 3 vidas al comienzo. Si morimos 3 veces, el juego va a la pantalla de Game Over y tenemos que empezar desde el punto de origen. Hay 6 ítems, conocidos como Link Dolls, que otorgan una vida extra y, una vez que hemos subido todas nuestras habilidades al máximo, conseguir 9000 puntos de experiencia otorga otra nueva vida, pero eso es todo. De todas formas, un Game Over no te hace perder todo tu progreso. Los templos que hayas terminado y los ítems que hayas adquirido se mantienen, pero toda experiencia que no hayas consumido desaparece.
La versión original de Famicom mantenía los mismos valores de experiencia para las tres categorías, mientras que la versión internacional favorece a subir de la categoría de salud por encima de la de magia y por último el poder de ataque. Empezamos desde la habitación de la celda legendaria en el Palacio Norte, cual Bella Durmiente. Desde aquí salimos por primera vez al mapa global. No tardaremos en encontrarnos con nuestro primer ataque enemigo. Esta primera región funciona a modo de tutorial, bastante bien equilibrado, y de hecho viene definida en el manual del juego para facilitar a nuevos jugadores el entender el sistema. Nuestro objetivo es llegar al Palacio Parappa. Yeah, I know. I gotta believe. Desde aquí podemos acceder a 2 ciudades, 3 cuevas y una porción del bosque que esconde una bolsa de experiencia. Las cuevas se encuentran a oscuras, por lo que ya hay un primer ítem que vamos a necesitar, la vela. El Zelda original permitía avanzar en distintas direcciones con su mundo abierto y resolver ciertas mazmorras en distinto orden, pero aquí estamos confinados a zonas particulares hasta que encontremos el elemento que nos permite avanzar, lo que, en casos particulares, es muy frustrante. Si seguimos el camino marcado nos encontramos con una piedra que lo bloquea, y más adelante necesitaremos un martillo para romperla. Este es el primer Zelda que introduce pueblos que visitar. Aquí podemos hablar con los habitantes que a veces nos conceden pistas o tareas, así como apoyo restaurando nuestra magia o nivel de salud, y otras veces no tienen nada que decir. Las pistas son menos crípticas que en el primer juego, pero la realidad es que es mucho más sencillo quedarse atascado en esta entrega. Dentro de estos pueblos podemos encontrar a mujeres y ancianas que restauran nuestra vida y magia respectivamente. Para ello, debemos hablar con ellas y seguirlas hasta su casa, donde mantienen la puerta abierta durante un muy breve espacio de tiempo, por lo que hay que ser previsor y adelantarse o es probable que te quedes fuera. No es muy intuitivo, como tampoco es sencillo saber con qué habitante del pueblo ya has hablado. Sus diálogos son breves pero confusos y se presentan algo lentos. Además, los personajes no dejan de moverse por lo que es habitual tener que perseguirlos y cuando llega al límite de una pantalla puede que desaparezca sin más. Es una broma habitual cuando se habla de este juego que las mujeres que recuperan tu salud están llevando algún tipo de actividad sexual. Creo que se dice más de cómo las limitaciones de la consola, que no permite una cómoda transición al interior de las viviendas para ilustrar la curación, despierta la imaginación de ciertos jugadores. Es su particular toque Lubitsch. Twelve seconds later. Cada pueblo contiene un anciano que nos facilitará un hechizo. Para acceder a las viviendas de estos ancianos tendremos que hacer favores que van desde rescatar a un niño secuestrado a acercarnos a una fuente próxima para llevar el agua a la mujer que vive justo al lado. Con el hechizo de escudo conseguido en la ciudad de Rauru podemos permitirnos acceder al primer palacio a través del desierto. A diferencia del juego anterior, aquí las llaves no se pueden comprar o obtener fuera de las mazmorras, y su número está específicamente limitado al número de puertas por nivel. Por lo general, significa que tenemos que explorar buscando llaves y abriendo puertas que suelen llevar a otras llaves, pudiendo elegir en algunos casos el orden en el que abrimos varias puertas. Son sencillas y la ausencia de puzzles en estas mazmorras hacen que tengamos que dedicar toda nuestra energía al combate y a recordar dónde se encontraba la puerta que buscamos, ante la ausencia de mapas. Hacia el final del juego podemos obtener una llave maestra para todas las cerraduras, lo que facilita la navegación en los 2 últimos templos muy laberínticos. Dentro de los templos tenemos 2 objetivos: conseguir el objeto clave y derrotar al jefe de ese templo para así poder poner la gema en la estatua correspondiente. Una vez que estos 2 objetivos se han cumplido, el templo se convierte en ruinas. Esto permite que, si por casualidad hemos llegado al jefe antes que encontrado el objeto clave, poder revisitar el templo para recuperarlo más tarde. Nos hacemos con la vela y nos dirigimos a enfrentarnos al primer jefe, Horsehead. Como el nombre indica, su punto débil es la cabeza, y siendo algo más alto que Link, debemos saltar para atacarlo mientras esquivamos sus ataques. Una vez derrotado, dejamos la primera gema en su estatua y el templo se convierte en ruinas. Ahora con la vela podemos ir a explorar las otras cuevas. En una encontramos un contenedor de magia y otra un trofeo que debemos devolver a una mujer en la aldea de Ruto.
Dentro de la casa de la mujer, encontramos a otro anciano que nos otorga el hechizo de salto, que nos permite temporalmente saltar más alto y abrir el camino para salir de esta zona. Es aquí donde nos encontramos al legendario Error. Aunque I Am Error se ha convertido en un meme como momento absurdo involuntario, lo cierto es que es una broma que ha perdido el sentido en la traducción. Más adelante, en la siguiente zona, nos encontramos a otro personaje llamado Bagu o Bug, y nos indica que Error es su hermano. Lo interesante es que Bagu se encuentra en una cabaña escondida en el bosque al que probablemente acabemos encontrando por casualidad y sin indicaciones, lo que da más sentido al nombre de estos dos hermanos. Son dos errores en el juego, dos anomalías que nos ayudan en la historia. Bagu nos da una nota que nos permite pasar a través de la ciudad fluvial de Saria. Aquí encontramos a una mujer que ha perdido su espejo. Esto es el comienzo de los problemas del juego por ser demasiado críptico. Puesto que el trofeo lo encontramos en una cueva bien visible y de un modo bastante orgánico, esperamos que el espejo también aparezca más adelante, cuando en realidad tenemos que ir a una de las casas vacías del pueblo y activar una mesa. Nada de esto había sido necesario antes ni volverá a serlo. Ninguna otra mesa hace nada cuando pulsamos el botón de acción en todo el juego, por lo que es muy fácil que se nos pase por completo. Intercambiamos el espejo para conocer a otro sabio. Este nos otorga el muy esencial hechizo de vida, que nos permite curarnos en momentos de apuro. Cruzamos el puente gracias a nuestra amistad con Bagu y ponemos rumbo a la Montaña de la Muerte, la zona original donde transcurría el primer juego. La Montaña de la Muerte es el verdadero filtro para muchos jugadores. Es un enorme laberinto de cuevas con muchos enemigos. La salida de este laberinto nos deja en Spectacle Rock. Aquí podemos conseguir, en una de las cuevas cercanas, el martillo que rompe piedras. Volvemos al laberinto de la montaña para llegar hasta la zona del cementerio. El orden más eficaz sería romper aquí una piedra que nos permite volver al pantano e ir al segundo templo, pero lo más probable es que hayamos probado suerte en este templo antes de encontrar a Bagu o aventurarnos por la Montaña de la Muerte. En este templo nos encontraremos con el guante, que permite romper ciertos bloques, y tendremos nuestro duelo con el segundo jefe, Helmenhead. Es muy similar a Horsehead, pero además lanzará proyectiles desde lo alto, lo que pide una mayor precisión. Un cambio de dificultad relativamente progresivo, aunque demuestra poca variedad. La siguiente parada es la ciudad portuaria de Mido. Si usamos aquí el hechizo de salto en una iglesia, podemos acceder a un caballero que nos enseñará a apuñalar hacia abajo mientras saltamos, un movimiento casi imprescindible para sobrevivir. Si hemos entrado en una de las cuevas del pantano, habremos encontrado un ítem llamado agua de vida, que, lejos de ser una poción o un contenedor de salud, es un ítem que debemos entregar a una anciana en Mido, a cambio de poder ver al sabio que nos enseña el hechizo de hada, el cual nos permite convertirnos en un hada para volar sobre ciertas zonas, allí donde el hechizo de salto no alcanza. No hay posibilidad de volver a convertirse en humano a menos que pasemos de pantalla, por lo que este hechizo solo tiene sentido en lugares muy específicos. El tercer templo se encuentra en esta isla. El hecho de estar próximos a un puerto puede confundirnos sobre cómo debemos llegar hasta allí. En realidad, hay que caminar por el cementerio hasta encontrar una tumba concreta por la que caemos. Aquí podemos usar el hechizo de hada para acceder a un pasadizo que nos lleva bajo el estrecho hasta el palacio de la isla. Este templo muestra cómo los siguientes palacios van a volverse más laberínticos. Aquí encontraremos la balsa con la que después podemos cruzar el océano y además nos enfrentaremos a uno de los jefes más memorables del juego, Rebonak. Rebonak no es un villano cualquiera. Por un instante, pudo ser uno de los personajes memorables de la mitología de la saga, o al menos eso parecía la intención con sus apariciones en la serie animada Captain N de Game Master o el TVO de The Legend of Zelda publicado por Valiant Comics. Sin embargo, apareció bajo el nombre más genérico de Iron Knuckle, con el que se refieren a todos los caballeros de The Adventure of Link y a los del más reciente Cadence of Hyrule. Para derrotar a Rebonak necesitamos hacer uso de nuestra puñalada voladora. Una vez que ha descabalgado es como un Iron Knuckle normal. Es una pelea bastante más tediosa que difícil, pero no será la última vez que veamos a Rebonak. A bordo de nuestra balsa llegaremos a la siguiente zona. Aquí la dificultad se eleva incluso en los enfrentamientos casuales con enemigos que parecen invulnerables en un principio. A duras penas nos abrimos paso hasta la ciudad de Naboru, donde ayudando a una mujer sedienta conocemos a otro anciano que nos otorga el hechizo de fuego. Gracias a este hechizo podemos hacer frente a esos enemigos que no se veían afectados previamente por nuestra espada.
También descubrimos que no podemos cruzar el río porque un demonio se ha quedado a hacer el Snorlax en el puente. A través de una cueva llegamos a otra región, con la ciudad de Darunia en un extremo. Allí escuchamos algo sobre un niño secuestrado. El camino al siguiente templo es una isla con forma de laberinto, llena de encontronazos inesperados con enemigos. En un punto sin marcar del mapa, podemos encontrarnos con el niño secuestrado, y así devolverlo a Darunia. Por devolver al niño aprendemos el hechizo reflejo, que permite devolver ciertos proyectiles mágicos. Bien equipados, ponemos rumbo al templo del laberinto que, como su nombre indica, no va a ser nada fácil. Efectivamente, aquí se han acabado los espacios euclidianos. Tenemos una caída en un punto del templo que forma un bucle y nos corresponde resolver a nosotros el modo adecuado de alcanzar un saliente. Es bastante agotador, pero nos permite llegar hasta unas botas con las que podremos andar sobre el agua. Bueno, solo sobre cierta parte concreta del agua. Tras usar el hechizo reflejo para vencer a unos molestos miembros del Ku Klux Klan, tenemos que hacer frente al cuarto jefe, Karok. Karok es el jefe más sencillo del juego, aunque si bien es bastante rápido. Simplemente usamos reflejo y nos agachamos, y dejamos que se golpee a sí mismo con sus proyectiles mágicos. Otro templo que nos hemos despachado. Seguimos sin poder cruzar el río, pero con las botas podemos cruzar un sendero en el océano hasta el siguiente templo. Este palacio está lleno de hechiceros muy rápidos y pesados. Abundan los enemigos, muchos escenarios son repetitivos y, encima, para avanzar, tenemos que hacer uso de una falsa pared. Es aquí donde el juego más recuerda a Metroid, y no solo por los ascensores. Nos hacemos con una flauta y emprendemos batalla contra el quinto jefe, Guma. Si los dos primeros jefes tenían como vulnerabilidad su cabeza, Guma tiene su cuerpo bien defendido con su maza. Una estrategia es usar el hechizo de salto para esquivar la maza y tener paciencia buscando espacios abiertos. Es bastante peleón y puede que el jefe más complicado que nos encontramos antes del palacio final. Con la flauta en nuestro poder ahuyentamos el Snorlax y partimos en busca del palacio escondido. Estamos en una zona próxima al reino de Ganon, así que nos encontraremos con bastantes enemigos tirándonos rocas sin compasión. Por suerte no tardaremos en alcanzar la siguiente ciudad, Kazuto, que está completamente abandonada. Bueno, hay un sabio que nos otorga el hechizo trueno, un muy poderoso hechizo ofensivo que también gasta mucha magia. Pero, ¿a dónde ha ido la gente de Kazuto? En otro de esos momentos excesivamente crípticos, tenemos que usar nuestro martillo rompepiedras para romper zonas de un bosque cercano y dar con la ciudad escondida de Nuevo Kazuto. En una de las casas encontramos a otro sabio que nos da el hechizo. No sabemos lo que hace aún, pero si nos dirigimos hacia el final del pueblo en una zona sospechosa y lo usamos, aparecerá un edificio con una llave maestra que facilitará las cosas para los dos últimos templos. Nos situamos en una región del mapa con 3 piedras sospechosas y usamos la flauta para que aparezca el palacio escondido. Hora de devolver la última gema. Volvemos a explorar otro espacio laberíntico. Encima nos reencontramos con nuestro viejo amigo Rebonak. Por suerte ahora somos mucho más fuertes que antes, por eso no hace la pelea menos tediosa. Derrotado, nos hacemos con una gran cruz que nos permitirá ver a los fantasmas que hay en el camino hacia el gran palacio. No hemos acabado en el templo escondido. Todavía queda encontrar un saliente desde el que tenemos que dejarnos caer, convertirnos en hada y alcanzar un pasillo. Ahora toca enfrentarse a otro gran jefe final, Barba. Barba es casi un jefe arquetípico, un dragón que dispara bolas de fuego mientras nosotros saltamos de plataforma en plataforma. Su punto débil es la cabeza, con lo que es importante usar el hechizo salto, o tener paciencia, agacharse y golpear cada vez que se asome. Es mi pelea favorita del juego. Con la última gema de vuelta a su lugar y el último templo convertido en ruinas, ya solo queda reclamar la Trifuerza del Coraje, pero el camino hacia el Gran Palacio es un auténtico dolor de cabeza. Es muy sencillo morir antes incluso de alcanzar el palacio, y los fantasmas que abundan en la zona se ocuparán también de quitarnos toda nuestra experiencia ahorrada, por lo que conviene entrenar hasta tener los máximos niveles antes siquiera de pensar en adentrarse en el reino de Ganon. El Gran Palacio es el último de los templos, y no solo es el mapa más grande, más repetitivo y difícil del juego, sino que también está lleno de fosos invisibles. Si morimos aquí, aparecemos al principio del templo, lo cual evita tener que volver a hacer todo el viaje hasta el Gran Palacio,
pero no es cuestión de piedad por parte de los diseñadores, sino de pragmatismo. El juego original, distribuido en el sistema de disco de la Famicom, requería que este enorme mapa y el título de inicio y el menú estuvieran en la cara A del disco, mientras que el resto del juego se encontraba en la cara B. Los enemigos del Gran Palacio son los más brutales de todo el juego. Es inevitable pensar aquí en los paralelismos con Castlevania 2 Simon's Quest. No solo hemos aguantado un montón de pistas obtusas para llegar hasta aquí, sino que los patrones de ciertos enemigos son increíblemente injustos. En el lado positivo, ya no necesitamos buscar un ítem en este templo, pero por su lado negativo, llegar hasta el jefe final supone recorrer todos los caminos posibles. El camino correcto es dejarse caer por una abertura en un puente que se derrumba, nada intuitivo. Desde aquí accedemos al jefe de este palacio, que no es Ganon. De hecho, no es nadie en especial, es una criatura llamada Thunderbird. Como indica el nombre, no podemos dañarlo hasta que usemos el hechizo Trueno. Así dejas puesta su cabeza y podemos saltar y golpearla. Es una pelea que depende más de la suerte que de la habilidad, porque sus patrones son algo impredecibles, y a diferencia de otros jefes, no tenemos muchas oportunidades para esquivar y esperar el momento oportuno para golpear. Por fin derrotado, nos encontramos con el guardián de la Trifuerza del Coraje, que, insatisfecho con todo lo que hemos pasado, nos pide un último desafío: luchar contra nuestra propia sombra. Si hemos prestado atención durante todo el juego, cada vez que derrotábamos a un jefe podíamos ver nuestra sombra proyectada en el fondo. También, cada vez que moríamos, solo se dejaba ver nuestra silueta. Este enfrentamiento es parte del arquetipo del héroe peleando contra su lado oscuro, y encaja en la inspiración que Link toma de un personaje como Peter Pan, que también tiene sus problemas con su sombra. Es una pelea compleja que hace el mayor uso del sistema de combate, y es imposible no sacar paralelismos con el enfrentamiento similar, aunque mucho mejor hecho, en el legendario Prince of Persia. La forma sencilla de acabar con nuestra sombra es agacharnos a la izquierda de la pantalla y golpear una y otra vez. No le resulta fácil engancharnos. Habiendo derrotado a la oscuridad en nuestro interior, Link se convierte en el legítimo heredero de la Trifuerza del Coraje. Por fin, despertamos a la celda ancestral con la Trifuerza completa y recibimos un discreto beso de agradecimiento. Me pregunto qué pensará la otra celda de esto. Al igual que su predecesor, The Adventure of Link cuenta con la posibilidad de empezar un New Game Plus. Si bien no se mantienen los objetos y los contenedores, sí se conservan los niveles de vida, magia y ataque, evitando tener que farmear más experiencia y dedicando las restantes a conseguir vidas extra. Zelda 2 es el primer intento de continuar la saga, y aunque establece algunos elementos canónicos, es también una prueba de todos los errores que corrigieron en adelante. Para empezar, los siguientes juegos funcionarían de manera más o menos autónoma. La tercera entrega, A Link to the Past, tendría continuaciones directas en Oracle of Ages y Oracle of Seasons, Link's Awakening y A Link Between Worlds. Ocarina of Time continuaría en Majora's Mask, y The Wind Waker tiene conexión directa con Phantom Hourglass y vería un descendiente directo en Spirit Tracks. The Adventure of Link contó con dos adaptaciones distintas al manga en 1988 y una tercera en 1991, antes de la salida de A Link to the Past. Es, además, el juego en el que se basó la famosa serie animada de The Legend of Zelda, aunque los parecidos son más bien circunstanciales. Well, excuse me, princess. El juego vendió más de 4 millones de copias, siendo el quinto más vendido para la NES, y recibió buenas críticas, si bien su estilo fuera de lo común en lo que acabaría estableciéndose en la saga, y su elevada dificultad haría que muchos lo consideren uno de los juegos más divisivos entre los fans. Entre los juegos que han tomado inspiración directa, el más obvio es The Battle of Olympus, pero hay ejemplos más recientes como los ataques de Shovel Knight, así como reimaginaciones modernas como el menos conocido Elliot Quest. The Adventure of Link fue una apuesta arriesgada que no ha terminado de cuajar, pero como juego es una fascinante pieza de historia de una de las sagas más legendarias. Hoy es muy sencillo y accesible gracias a emuladores y al sistema de guardado tanto en Switch Online como en la NES Mini Classic Edition. Aunque haya adquirido mala fama con los años, lo cierto es que está muy lejos de ser un mal juego en ningún aspecto. Si estás buscando un desafío y quieres ver la dirección alternativa en la que los juegos de Zelda podrían haber tomado, es sin duda un juego muy disfrutable al que el tiempo no ha tratado del todo mal.